Hola, hoy vamos a aprovechar una vez más algo que mucha gente tira a la basura, y no es otra cosa que la cáscara de coco. Uno de los objetos que podemos fabricar con esta cáscara es un cuenco, bol, vaso o como le quieras llamar. En definitiva, será un recipiente donde podrás consumir alimentos o líquidos, servir caramelos, utilizar como pequeña maceta o cualquier otro uso que se te ocurra a tu imaginación. El primer paso es extraer el agua de coco, y lo haremos a través de esos puntos que se pueden ver en la parte superior, ya que son el punto más débil de la cáscara. Utilizaremos la punta de un cuchillo o un punzón para perforar uno de esos puntos. Clavaremos la punta e iremos girando para profundizar y ensanchar el orificio, hasta perforar completamente. Con un solo orificio bastará para extraer el líquido, aunque también puedes perforar un segundo agujero para facilitar la entrada de aire y así hacer el vaciado más rápido. Una vez lo hemos vaciado, el siguiente paso va a ser eliminar la fibra exterior más gruesa para facilitar el lijado posterior. Utilizaremos un cuchillo para rascar la cáscara y así eliminar parte de esas fibras. Con un poco de paciencia, vamos pasando el filo alrededor de todo el coco, arrancando esos hilillos. No tires esas fibras, ya que también se pueden aprovechar para muchas cosas. Yo, por ejemplo, la utilizo en el sustrato de mis plantas, ya que es ligera, porosa y retiene muy bien el agua. Se utilizan incluso en la construcción, pero claro, tendremos que comer muchos cocos para hacernos una casa. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. A continuación, vamos a marcar la zona de corte. Para ello necesitamos un bol o pieza similar, donde podamos apoyar el coco de la forma que ves en la imagen. También necesitaremos algún objeto que nos sirva de apoyo para el marcador y que tenga la altura exacta a la que queremos cortar. Yo voy a utilizar esta lata. Apoyamos firmemente el marcador sobre la lata de manera que no se mueva y vamos girando el coco de forma que el marcador deje la línea marcada por la que queremos cortar. Una vez marcada la zona de corte, utilizaremos una sierra de mano u otro objeto similar y empezaremos a cortar. Has de tener cuidado ya que la forma irregular del coco hace que sea algo difícil sujetarlo de forma estable. Así que con calma iremos marcando el corte inicial que nos servirá de guía para el resto. Vamos girando el coco para ir cortando todo alrededor siguiendo la línea marcada. Cuando hayamos cortado la cáscara, podemos acabar el trabajo con el cuchillo para cortar la pulpa o carne del coco. Si la pulpa se ha manchado un poco con el polvo del corte de la cáscara, limpiaremos bajo el grifo con un poco de agua. Vamos a separar la pulpa de la cáscara. Para ello utilizaré el mismo cuchillo de antes. Voy introduciendo la punta a lo largo de la junta entre pulpa y cáscara, a lo largo de todo su perímetro. Y voy profundizando un poco más cada vuelta. Esta parte más pequeña se separa fácilmente. Vamos con la segunda. El sistema es el mismo, aunque ahora tendrá algo más de dificultad por el hecho de ser una pieza más grande. Normalmente tendrás que hacer algún corte para dividir la pulpa en dos o más partes y romper algún trozo. La verdad es que no soy ningún experto en vaciar cocos, pero se hace lo que se puede. Ya hemos vaciado completamente la cáscara. Secamos un poco la parte interior y empezamos con el lijado. Sobre un papel de lija de grano medio apoyado en la mesa, lijamos el borde de la cáscara con movimientos circulares para suavizar e igualar la zona de corte. Para la parte exterior, puedes utilizar un trozo de papel de lija doblado, un taco de lija o incluso una lijadora eléctrica, lo que tengas a mano y te sea más cómodo. El caso es eliminar totalmente las fibras exteriores de la cáscara y dejar una superficie bien lisa. Lijaremos especialmente la parte inferior para dejar una base bien recta donde apoyar.
Podemos utilizar para esto una lima si no conseguimos dejarlo recto con la lija. El objetivo es que se aguante derecho como se ve en la imagen. Ahora, en un recipiente con agua y jabón, eliminamos el polvillo de la parte exterior y los restos de pulpa que hayan podido quedar en el interior. Dejamos secar y realizamos el mismo proceso de lijado y limpieza con la otra parte de la cáscara. Una vez secas las piezas, recordemos que en la parte superior habíamos realizado unas perforaciones que ahora vamos a reparar. Para ello haremos una masilla casera muy fácil, con cola de carpintero o resistol, como le llamen en tu país, y parte del polvo de lijado. Utilizaremos ese polvo de fibra de coco y cola blanca a partes iguales, y mezclaremos hasta conseguir una masilla homogénea. Si quieres ver más detalle sobre cómo hacer este tipo de masillas caseras, te dejo en la descripción un enlace a un vídeo del canal donde te enseñamos a hacer diferentes tipos de masilla. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amistades y familiares. Una vez tenemos la mezcla, pondremos unos trozos de cinta en la parte interior de la cáscara, para que sirvan de base a la masilla. Y taparemos los orificios con la misma. No te preocupes si ahora no queda muy parejo, porque luego lo arreglaremos con un nuevo lijado. Hemos dejado secar unas horas y este es el resultado. Como ves, la masilla ha endurecido totalmente. Ahora es el momento de hacer un nuevo lijado. Al igual que en la otra pieza, haremos una pequeña base recta. Para darle el acabado final, voy a utilizar aceite de linaza, pero puedes utilizar cualquier otro aceite vegetal o mineral. Si piensas utilizar la pieza para consumir bebidas o alimentos, el aceite debe ser de uso alimentario. La aplicación es sencilla. Vertemos un poco de aceite en el interior del coco y aplicamos con un paño de algodón o con papel de cocina. Con el paño ya humedecido, aplicamos por la parte exterior. Como veis, la cáscara adquiere con esto un aspecto precioso. Dejaremos secar y repetiremos una nueva capa de aceite. En este momento ya podemos utilizar las piezas por separado. La grande la podríamos utilizar a modo de bol y la otra parte como pequeña bandeja para objetos pequeños, pero vamos a ir un poco más allá uniéndolas. Para unirlas voy a utilizar un pegamento epóxico de 2 componentes. Mezclamos bien un poco de cada componente. Y lo aplicamos en la zona plana que hemos dejado en las piezas. Las unimos aplicando un poco de presión. Y utilizaremos algunos objetos alrededor para evitar que se puedan mover mientras se seca. Comprobaremos que las piezas quedan bien ubicadas y corregimos si es necesario. También coloco algo de peso en el interior para ayudar a que el pegado sea mejor. Ahora, solo se trata de esperar el tiempo indicado por el fabricante del pegamento y retiramos los objetos que hemos utilizado de soporte. Ya tenemos un bonito objeto hecho con nuestras propias manos. Yo ya te he propuesto algunos ejemplos de uso. ¿Qué uso le vas a dar tú? Déjamelo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad.
Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.